Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? También, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. La licenciada Laura ya nos dijo buenas tardes. ¿Ya nos dijo? Ya nos dijo. Ah, sí, el mensaje. Dice que tenga su cámara abierta, pero no quieren tener la cámara abierta. Maestro Adolfo, tiene cara de espantado. ¿Qué hizo? No, no, no. Tiene cara de espantado, como de travieso. Algo hizo. De Pambás, en algo me cayeron, en algo me cacharon. En algo lo cacharon. Así Qué es, no, bueno no. que, qué bueno que dejó de llover. Sí, la verdad, sí. Es que estuvo lloviendo fuerte por acá. Dije, ay, otra vez mi internet va a fallar. Sí. Por acá, por mi pueblo, no llovió. No ha llovido. ¿No? ¿No? No. Ah, qué bueno. Es que ustedes iban a misa, Sí, todos los pero los de domingos. acá no, no vamos a misa los de acá. Pues bueno, vamos a empezar, yo creo, este, porque no sé si se vaya a meter alguien más o ya no. Parece ser que lo están viendo las grabaciones nada más, que no tienen tiempo para estar a la hora de la clase, pero pues vamos a empezar. Sí, Lick. Este, bueno, una memoria de la clase anterior, nos quedamos, no vimos lo que es los elementos de vimos los elementos de la demanda, ¿verdad? 255 del Código de Procedimientos Civiles, y estábamos viendo los elementos de forma y de fondo de la demanda. Forma 255, fondo, conforme a la acción que se pretenda hacer valer. Y vimos los sistemas de valoración con tasa y sin tasa. Con tasa significa que la legislación le da un valor a determinado valor a determinadas pruebas. Y de ahí el juzgador no se puede salir, no puede estarlo variando, modificando a su gusto o libre arbitrio. Y el sin tasa, ahí sí, el juzgador valora conforme a su experiencia, conforme a las reglas de la lógica, valora las pruebas y les da el valor que él considera adecuado. Y nosotros tenemos en nuestro sistema procesal civil, tenemos un sistema de valoración mixto, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros hay pruebas que tienen valor probatorio pleno y hay pruebas que se pueden hacer valer mediante, digo que se tienen que valorar conforme a las reglas de la lógica y a la experiencia. Vamos a hacer breve análisis del artículo 327, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Y después nos vamos a la redacción de los hechos. Vamos a ver, vamos a darle breve lectura
¿Es mi internet ¿Cómo? o ya se trabó? Yo me muevo, pero ustedes ya no me ven, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, bueno, sí la vemos. estoy trabada, Ya no, ¿no? ya no. Ok. Entonces, vamos a darle lectura al artículo 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Primero vamos a empezar con el 402. Otra vez vamos a darle un poquito de lectura para ir comprendiendo esto. Ya habíamos dicho, creo, la sesión anterior, que aquí señala, le da facultades al juzgador para valorar las pruebas conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. Dice, los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgado, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En todo caso, el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. Y luego dice el 403, queda exceptuada de esta disposición anterior la apreciación de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez o las excepciones que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde. Muy bien. Y en ese sentido, en ese tenor, habíamos quedado que todos los documentos que prevé el artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles, todos son documentos públicos y tendrán ese valor mientras no se demuestre lo contrario. Ustedes me van a decir, ¿y qué es lo contrario? A ver, si yo quisiera restarle valor probatorio a un documento, vamos a ver, a una escritura pública que contiene la compra-venta, vamos a ponerle aquí, que contiene la compra-venta de un inmueble. Si yo quisiera restarle valor probatorio, ¿cómo resto o evito el valor probatorio? Valor probatorio a una escritura pública. Si la presentan, esa escritura pública tiene valor probatorio pleno. Y pero yo puedo decir, es que ese inmueble ya me lo vendieron a mí y por lo tanto, tiene valor probatorio pleno y por lo tanto, no le puedo, vamos a suponer que esa es una escritura que contiene una compraventa de un inmueble, pero esa compraventa es entre dos personas y no está la persona tenedora, no, la que tiene la tenencia del inmueble. A ella se lo vendieron y nunca le dijeron, pagó y todo, hizo contrato, pero nunca le dijeron que había que
modificar la escritura, había que protocolizar para que pasara ella como nueva propietaria. Entonces, suponiendo que ella quiere disponer de ese inmueble, pues aparece la anterior, la propietaria original ante el registro público, en constancia de folio real, aparece que ella es que la propietaria es otra persona, no la que tiene la tenencia. ¿Cómo le hago está mal la escritura? Bueno, creo que ya les di la respuesta, ¿verdad? Pero ¿cómo le haría para decirle que la escritura está incorrecta, está mal, va a tener valor probatorio pleno en todas partes, o se equivocan y ponen el nombre de la propietaria, Jacinta Gumercinda Chávez, y la propietaria es Jacinta Adelaida Chávez? Dices, híjoles, ¿y ahora cómo le hago para modificar? Es un documento que tiene valor probatorio pleno, ¿lo puedo estar modificando, sí o no? ¿Cómo le haríamos para modificar ese documento? Donde lo presente van a decir que es un documento que tiene valor probatorio pleno. ¿Cómo le hago para modificarlo? Es que en mi primer ejemplo, pues me lo llevo a protocolizar, ¿verdad? Hago la protocolización y ya pasa mi nombre. Pero mejor en una escritura donde viene el nombre equivocado, aparece a nombre de otra persona, por un nombre o por un apellido. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Ese documento tiene valor probatorio pleno. ¿Qué tendría que hacer? ¿Objetarlo? Ajá, ya lo objeté, pero ¿bastará nada más la objeción? Mm. No, sería pues iniciar un trámite de nulidad del documento. Exactamente, usted ha dicho lo correcto. Tendríamos que iniciar un trámite de nulidad de documento. ¿Por qué? Porque el nombre está incorrecto, pero tengo que avisar. Si quiero modificar esa escritura, ¿a quién le tengo que avisar? Al registro público, al notario también. Exactamente. Si voy a modificar una escritura, le tengo que avisar al que tiró esa escritura. Palabra estricta en materia notarial, ¿verdad? Se dice tirar, se tiró una escritura. Al que tiró esa escritura le tengo que avisar que voy a demandar la nulidad de su escritura porque contiene un dato incorrecto, ¿no? Que porque aparece como compradora fulanita de tal, porque a lo mejor en esos momentos yo presenté una identificación que así decía, pero luego saqué un día mi acta de nacimiento y me doy cuenta que mi nombre no es así, sino mi nombre es acá, de diferente manera, y entonces ahora voy a pelearme para que agreguen correctamente mi nombre y voy a demostrar que mi nombre es mi nombre correcto es este. Si se dan cuenta ustedes, para restarle validez o evitar el valor probatorio pleno a un documento, tengo que ganar la nulidad en juicio contencioso. Y tengo que invitar o llamar a todos
los que intervinieron en el acto. Esto nunca se les olvide. Todos los que intervinieron en el acto tienen que comparecer porque les puede parar perjuicio. Miren ustedes, muchas veces no contemplamos que los actos jurídicos afectan una esfera de una esfera de competencia, una esfera de jurídica de las personas. Si una escritura yo la voy a declarar nula, evidentemente involucra a personas físicas, pero también involucra a un tercero, que es el que dio fe del acto ante el que se otorgó esa compraventa. Involucra al que vendió, involucra al que compró, involucra a la mejor al que inscribió, que es el registro público de la propiedad. Siempre que intentemos una nulidad o un juicio en contra de un documento público, esos momentos tiene que ser llamado a juicio todas las personas que en ella se involucraron. De lo contrario, mi nulidad no va a surtir plenos efectos, no va a prosperar porque no se integra correctamente la legitimación activa en la causa o pasiva en la causa. Esto también sucede con los documentos, con las actas de nacimiento, de matrimonio y lo que sucede siempre, ¿no? En las actas de matrimonio, dices, aquí hay un acta de matrimonio celebrado en 1992 y hay un acta de matrimonio, el hombre era muy formal, celebrado en el año 2010, ¿no? Y hay un acta de matrimonio celebrado en el 2020. Tenemos 3 actas de la misma persona. Ahora, las 3 son documentos públicos que tienen valor probatorio pleno? Pero si yo los ofrezco como prueba ante una autoridad, ¿qué creen ustedes que me digan? Me las desechan de default, dicen que no valen, les dan a todas herencia o derechos de seguridad social. ¿Qué va a pasar? Mande, maestro. Licenciada, Maestro Adolfo, volviendo a lo de la escritura, licenciada, para restarle valor probatorio al documento público de la escritura, pero si ya estamos en la contienda, ¿tendremos que hacer el incidente dentro del mismo juicio o es por cuerda separada? Y ahora por detendríamos... cuerda separada. No, por cuerda, si ya estamos en contendiendo, tiene que ser por cuerda separada. Es un nuevo juicio. Pero no detiene al que da origen al juicio de nulidad. O sea, el principal en el que está la contienda... Si ya está empezado, yo lo manejaría como una tercería y no puede suspender, pero va pegado. Y por la excepción de cosa juzgada refleja, y pasaría sentencia la primera contienda, yo todavía no termino de demostrar la nulidad del documento, puedo hacer valer la cosa juzgada refleja y ahí sí se suspende, es lo único que suspende esa excepción, la cosa juzgada refleja, y no te podrá dictar la sentencia. Eso sí lo suspende. ¿Qué significa la cosa juzgada refleja? Que existiendo un juicio de contienda sobre de X acto o bien, si hay otro similar que va a perjudicar ese acto, o sea, yo no puedo dictar sentencia sin antes saber que existe, sin antes
hacer del conocimiento que existe la cosa juzgada, refleja que existe otro procedimiento. Se daba mucho en bueno, se ha promovido o se ha hecho valer en situaciones donde están en debate guarda y custodia de menores y y a veces está un juicio de, de pérdida de la patria potestad. Entonces, tú no puedes determinar guarda y custodia si se están conteniendo, si se está contendiendo la pérdida de la patria potestad. Es un procedimiento más grande, más amplio y que abarca todo lo concerniente a un menor. Imagínese si dicto sentencias en la que le doy la guardia y custodia al papá y resulta de que tengo un ejercicio una pérdida de la patria potestad de la mamá promovida en contra del papá. Habría sentencias contradictorias, porque por un lado puede perder la patria potestad y por otro lado yo tengo sentencia donde le dieron la guardia y custodia. ¿Qué caso tendría haber promovido la pérdida de la patria potestad si se lo voy a dejar en custodia al señor? Sí, volviendo al ejemplo anterior, nosotros llevamos un juicio primero nos demandaron un reivindicatorio Ajá, y nosotros demandamos la usucapión. Entonces, ajá, de mala fe, el que nos demanda el reivindicatorio vende ajá. el terreno que es motivo del pleito, pero lo hace con un notario de Oaxaca. Entonces nos dimos cuenta ya en el ofrecimiento de pruebas y logramos obtener un certificado de la inscripción todavía era el registro civil, el registro de la propiedad de Tlalnepantla, pero el juez no nos admitió como prueba superveniente la compraventa que había hecho en forma fraudulenta esta persona y tampoco nos quiso admitir la excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿No la quiso admitir? No. O sea, si el señor ya no ¿Y era qué propietario, hicieron? ¿por qué me demanda el reivindicatorio? Ahora, esto lo hace ya iniciado el juicio de reivindicación y ya entablado la litis. Entonces, este señor se va a Oaxaca, hace la escritura y le escriben, pero en fact track todo. Entonces, pues nos enteramos de todo eso y logramos obtener un certificado de inscripción de esa operación, pero no nos lo quisieron ni como prueba superveniente ni nos admitieron la de previo especial pronunciamiento. Tampoco se las admitieron. ¿Es en el Estado de México Y ya o ve en que el ahí Distrito Federal? en el DF, en el Estado, En el el Estado de coco, México. el coco de todos. Es que sí debieron de haber es que ya estaba cerrada la litis, ¿verdad? Ya estaba Sí, contestada la demanda. ya estábamos en pruebas, en ofrecimiento de pruebas. Entonces, en ese inter, conseguimos el certificado de inscripción de esa nueva operación y le exhibimos, pero todavía no habían aceptado las pruebas. Pero no la quisieron, no la ofrecieron como superveniente. Sí, pero no la exhibimos. Sí, haga de cuenta, se celebró la audiencia para las pruebas, para ofrecer las pruebas. Y Ajá. se hizo uso de la palabra y se dijo que se presentaba una prueba superveniente en el sentido de que un certificado de inscripción y solicitábamos que en virtud de que el señor ya había vendido el terreno, se pronunciara la excepción de previo y especial pronunciamiento, pero ni nos Ajá. admitieron la prueba superveniente ni la excepción. Ujú. Tendrían que haber promovido el juicio ordinario. Estábamos en el ordinario.
No, pero independiente. Ah, ok. Pero sí, la situación Sí, era de que ya estaba, y sí cabía la situación o de la tercería, la le excepción de digo pruebas. sí, sí cabía, perdón, pero yo me iría por la tercería o me iría por el juicio autónomo diferente, a Ok. contender. Ujú. Y ese juicio duró como 15 años. El juicio, Sí, y murió el actor y la demandada, ¿eh? uh, no, El DJ maestro, preparó ese video. no, pues ya, es un juicio muy viejito. Este, El pues sí, DJ el preparó esa chiste es demanda. que a donde voy es que deben de promover juicio para poder restarle la, la, el valor probatorio a esa documental. Es que con motivo de la tasa de la valoración de pruebas, hay documentos y ya son documentos públicos y que no fácilmente podemos restarle, es el valor probatorio. Entonces, Ahora, porque a donde también yo voy, en el reivindicatorio este señor exhibió la primera escritura donde él se ostentaba, más bien no se ostentaba, era el propietario, ajá, pero ya había transferido la propiedad dentro del procedimiento. pero ya había, Ya nos había notificado el reivindicatorio y nosotros habíamos promovido la reconvención de la usucapión. ajá, Entonces ya cuando se abre el juicio a prueba, pues nos citan para que se ofrezcan las pruebas, pero no prosperó por lo que le estoy contando. ah, ya fue cuando dijeron que ya nada tenía que ver, ¿no? Sí, nosotros pedimos que ya no tenía personalidad para demandarnos. Para estar peleando. Así es, pero no. Pues es que Ya ve cómo, ya ve cómo son los del Estado de México, licenciados, nos no hacen leen, sufrir. no leen los del Estado de México. Pero Sí, déjenme en el Estado de decirles México algo. Les voy a decir y les voy a confesar algo. Nada más ya por siente darme que en la torre, no, nada más por darme en la torre, salgo más satisfecha de las audiencias del Estado de México que de la audiencia que tuve hoy en el Distrito Federal. No me Ah, gustó sí. nada. No nos cambie, licenciada. Estuvo bien, Ya, o sea, sí me admitieron ya mis ves, pruebas y todo, ya ves, pero Ejército, que están vamos bien. ganando. Me está ganando el Estado de México. No, Yo, licenciada, Debo de capacite. confesar y reconocer. yo ya lo he dicho que Debo de la licenciada va a adorar el Estado de México. Nada más que le agarre bien el modo confesarme. y el paso. Cuando salgo del Estado de México vengo hasta así, me siento pava, así grande. Me siento pavo real. Una Y pavo ahora que real. salí de allá, salí con el olor de cabeza, fastidiada, Estresado. me tuve que pelear tuve que mentir diciendo que tenía otra audiencia para que me dejaran firmar, o sea, tienen un criterio tan El, más el absurdo. hartazgo. ¿Mandé? El hartazgo del juzgado. Sí, me cansó Estado de México, digo, Distrito Federal, dije, ay, no. Maestro, entré a Era las hora. 9:20, salí a la 1 de la tarde casi. Imagínese sin desayunar ahí, pues no. Casi Estuvo 4 horas. casi 4 horas, pero más fue 1 hora y media de espera, tanto para que empezara la Sí, audiencia como para finalizar, que firmáramos. Fue una de esperar, pero esperar y esperar. Pues ay, no, por Dios. pues Pero sí. bueno, entonces, a ver, aquí, entonces, si tengo 3 actas de matrimonio, las 3 tienen valor probatorio pleno.
hasta que no se demuestre la nulidad de las dos siguientes, tendrá el valor único. Aquí tendríamos que demandar la nulidad de este y la nulidad de este otro. Ajá. Porque de lo contrario, tendríamos que demandar la nulidad de este y la nulidad de este otro. Porque de lo contrario, pues no tenemos, digo, esas actas valen exactamente lo mismo. Las tres demuestran un matrimonio que en la legislación no es posible, en la vida ordinaria no es posible. Bueno, en la vida ordinaria sí sucede, en la vida ordinaria jurídica no es posible. ¿Por qué? Porque el segundo, el que contraiga matrimonio a sabiendas que ya existe uno anterior, pues su matrimonio debe ser declarado nulo. Entonces, pero no puedo decirlo de propia boca, sino que tengo que hacer valer la nulidad. Y es en juicio. Sí. Entonces, miren, voy a tratar de estructurar o manipular lo que da la tasa para que puedan ustedes observar bien. Miren, quedamos en que tenemos un sistema de valoración mixto. Entonces, si yo aquí tengo, un documento público, ¿sí? Conforme a la tasa de valoración, este documento tiene valor probatorio pleno. Este documento tiene valor probatorio pleno y se debe de valorar con fundamento en los artículos 327 y vamos a imaginarnos que es un acta del registro civil. Vamos a poner es el 327 en la fracción correspondiente que dice a las dice las certificaciones de las actas del Estado civil expedidas por los jueces del registro civil. Es la fracción cuarta del 327. 327 fracción cuarta. Y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Documento público. Vamos a poner acá abajo, a manera de ejemplo, vamos a poner un acta de matrimonio. Un acta de matrimonio. Tiene valor probatorio pleno, conforme a la tasa de valoración. Y esa tasa se la da con fundamento en el artículo 324. Ahora, eso es por cuanto a la valoración. Ahora, la valoración me da el 403. Si yo voy a valorarla en mi demanda o quiero que el juez me la valore, voy a señalar que esa acta acredita, porque una cosa es el valor que tiene y otra cosa es la interpretación que yo le dé. Entonces, voy a interpretar o a darle el valor diciendo que esa acta acredita la existencia del matrimonio civil de Juan Pérez y Tita Luna. ¿Sí? La existencia del matrimonio civil celebrado el 25 de agosto
de 1973, bajo el régimen de separación de bienes. Ujú. Esta es la valoración. No basta con que ponga yo el artículo, no basta con que ponga yo que tiene valor probatorio plano. Perdón, es pleno. Aquí me equivoqué. Es pleno, no es plano. Perdón, aquí acta de matrimonio. Conforme a la tasa de valoración, tiene valor probatorio pleno. Con fundamento en los artículos tales del Código de Procedimiento Civil. Porque esa acta acredita la existencia del matrimonio civil de Juan Pérez y Tita Luna, celebrada el 25 de agosto de 1973 bajo el régimen de separación de bienes. Hasta aquí tengo un valor probatorio pleno. Pero al momento de que se hace la denuncia del intestado, viene una persona, viene una extraña, otra tercera persona, y exhibe un tercero, exhibe un acta de otra acta de matrimonio de Juan Pérez con Lulú Jiménez, celebrada el, vamos a poner, celebrado el ¿qué les gusta? Vamos a poner una fecha reciente. Con Juan Pérez, con Lulú Jiménez, celebrado el 14 de septiembre de 1989. Bajo el régimen de sociedad conyugal. Ya vino una tercera. Esa acta también tiene valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 327, fracción cuarta y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Y también acredita la existencia del acta de un matrimonio celebrado por Juan Pérez con Lulú Jiménez el 14 de septiembre de 1989. Ahora, ustedes me van a decir, conforme a estas dos actas que se plantean, dice ustedes, a las dos cónyuges le reconozco, no tuvieron hijos, los dos cónyuges no tienen hijos, las dos quieren heredar lo de Juan Pérez. ¿A ustedes les reconocen valor probatorio a esas dos actas? Bueno, el valor probatorio. ¿Cuál de los? El valor probatorio lo Digo, tienen las dos. Ajá. Sin embargo, yo ¿Cómo alegaría, desvirtúan ustedes? pues sí tendría que tramitar una nulidad de matrimonio, del segundo matrimonio. Ajá. Porque ¿Y las dos?
Ajá, porque fue celebrado con posterioridad y el del primero no existe ninguna constancia de divorcio. pero como juzgador, los dos son documentos públicos, tienen el mismo valor probatorio pleno. Y entonces, si se ponen del lado de la autoridad, tendrían que decir, los dos documentos tienen este valor, les asiste la presunción legal de haberse celebrado en términos de ley, y para desvirtuar esa presunción legal se necesita de prueba plena, que significa que tenga yo una sentencia que me declare nulo alguno de esos matrimonios, ¿sí? Cada documento público le asiste o se beneficia por lo que conocemos como la presunción legal. Ya ven ustedes que existen dos tipos de presunciones: presunción Legal y humana. legal y presunción humana. La legal deriva de todo documento público, que significa que fue otorgado en términos de ley, de un reglamento, de una institución de gobierno, de una persona con fe pública, de un archivo público, de una autoridad judicial. O sea, en esos momentos la documental vale porque le asiste la presunción legal. Y para destruir esa presunción legal, entonces tendríamos que demostrarlo mediante prueba fehaciente. Y en este caso, cuando nosotros queremos nulificar una escritura o nulificar un acta del registro civil o nulificar algún acta del nacimiento, un acta un acta de, no sé, notario, una escritura de notario que contenga algún dato trascendental, un acto trascendental, tenemos que hacerlo valer mediante juicio ordinario. ¿Para qué? Para que le restemos o logremos descalificar el valor probatorio de esa documental. De lo contrario, pues mientras no se demuestre la nulidad de una de ellas, van a tener el mismo valor las dos, pero no se va a poder obtener pronunciamiento de la autoridad a favor si tenemos otro documento en igualdad de circunstancias en un juicio. O sea, no le vamos a pedir al juzgador, no, pues yo soy la primera, por lógica, entiéndeme, a mí declárame heredera, porque va a decir el juzgador, pues no te puedo declarar heredera porque en los mismos autos se advierte la existencia de otra acta de matrimonio con otra persona. Yo desconozco cuál sea la verdadera. ¿Cómo sé si ya estaba divorciado de la primera, pero no se inscribió en el registro civil y por eso se hizo valer, ya él se volvió a casar, a lo mejor estaba divorciado? Mucha gente se divorcia, pero no hace su anotación en el registro civil. Entonces aparecen en el registro civil como casados y andan sacando actas y dicen, no, pues sigue estando casado, y aparecen como con derecho, aunque ya exista una sentencia de divorcio. Esto es lo más grave. Por eso, aunque digamos en donde encontremos dos documentales iguales y aunque digamos esta documental carece de eficacia probatorio, valor probatorio, porque existe una primigenia, no los van a hacer caso. O como cuando dicen que se contestan las demandas de alimentos, dice el que está obligado a dar alimentos conforme a la ley. Dice, no, es que no puedo dar porque ni siquiera es mi hijo. Es más, ahorita mismo demando la nulidad demando
el desconocimiento de la paternidad. Y pues le decimos, pues, yo sigo con la camiseta puesta, ¿verdad? Perdón. Nos van a decir, no, pues, ¿sabes qué? Así la demandes, aquí no es la vía, aquí solamente son alimentos y queda expedito tu derecho para que lo hagas valer en el momento que consideres oportuno, para que hagas valer ese derecho y puedas demandar la nulidad del reconocimiento o puedas demandar más bien el desconocimiento de esa paternidad. Pero aquí no lo puedes hacer. Entonces, vamos a ver que toda documental pública está asistida o se encuentra revestida o contenida de una presunción legal, que para desvirtuar esa presunción legal necesitamos de prueba plena. La presunción legal, aquí voy a poner la presunción legal, se desvirtúa a través de prueba plena, es decir, de una sentencia o documento fehaciente que desvirtúe la validez de otro documento público. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que cuando nosotros estemos enterados de que existe un documento afectado por algún tipo de nulidad, debemos hacer valer esa nulidad mediante un juicio autónomo. No podemos, porque una cosa es objetar y otra cosa es demandar la nulidad por algún defecto de ese documento. Miren, voy a poner aquí el ejemplo, voy a cerrar mis ejemplos. Voy a cerrar mis ejemplos. Ajá. Si me encuentro en juicio, estoy dentro de un juicio y puedo hacer objeciones de documentos públicos y privados. ¿Sí? Las objeciones tienen que ser razonadas. ¿Por qué estás objetando este documento? ¿Qué es lo que le estás objetando a ese documento? ¿Cuál es su defecto? ¿Cuál es su ineficacia? ¿Cuál es su carencia? Ajá. Pero si quiero restarle valor probatorio pleno a un documento, a excepción de que sean las firmas, tendrá que demandar el incidente de nulidad de firma. Pero si no son las firmas, si no es el contenido en sí, tengo que hacer valer tengo que demandar la nulidad de ese documento para que mediante sentencia se le reste
eficacia probatoria. El ejemplo más común que siempre tenemos es el de, que siempre hemos visto, es el de la nulidad de un testamento. Un testamento, un testamento, nulidad. Un testamento tiene la presunción legal de estar otorgado en términos de ley ante una persona que tiene fe pública, como lo es el notario público. Y por muchos podremos pensar, o muchos de nuestros colegas dirían, es que ya es un documento que no se mueve, no se le quita eficacia y es un documento público. Pero cuando demandamos la nulidad de ese testamento porque tiene algún vicio, error, defecto o falta de credibilidad o falta de idoneidad, porque o simplemente engañaron al notario, a lo mejor la persona que fue no dijo correctamente bien sus generales, no dijo o estaba ya afectada de alguna enfermedad, que es lo más común. Dice, demando la nulidad del testamento porque cuando la señora la llevaron a testar, tenía 15 días de haber sido declarada interdicta. La señora carecía de capacidad de ejercicio para poder otorgar libremente un testamento. Fue manipulada por los hijos y la señora o el señor fue y dijo que declaraba herederos a todos, pero o que nada más declaraba herederos a 2, pero son 7, y dejó a 5 fuera porque no la van a ver, porque no la visitan, pero ella no se encontraba en condiciones de manifestar su voluntad. Muchos hijos así lo hacen, llevan a las personas, aunque porque no tienen la declaración de interdicción, de estar interdicto, y los llevan, pero las personas ya no están al 100% lúcidas. Estas personas están afectadas por la vejez, por algún problema neuronal, por el coraje, o no sé, a veces hacen actos que no puedo considerar que sean totalmente faltos de facultad, a lo mejor es desquite. Fíjense que no hace mucho me plantearon un problema de una maestra de primaria que tenía 2 hijos, y la maestra logró hacer su casa, y una casa muy grande y bonita por ahí por cerca de Lindavista. Y los hijos, cada uno, una hija y hijo, los 2 se juntaron con sus respectivas parejas, la mujer con un varón y el hombre con una chica, y un tiempo vivieron con la señora, con la maestra, pero luego se fueron, y por donde se fueron, las parejas de ellos tuvieron buena amistad con la suegra, por decir, ¿no? Se llevaban bien y todo. Pero luego se fueron de ahí y dejaron a la maestra sola y no la iban a visitar, pero sin embargo, como ya estaba grande y cada día fue creciendo más, la dejaban encerrada con llave y la maestra estaba sola y pedía auxilio a través de una ventana, a los vecinos les gritaba y les llevaban comidita o agua, o le compraban su medicina que a veces pedía, y y así le hacía a ella porque estaba sola. Ya cuando los hijos fueron malos ya no le quisieron dar. Y un día la saca, logra salir, encontró otra llave que tenía de repuesto y la saca y se la lleva a la vecina. Y le dijo que la llevara con el notario, que iba a cambiar su testamento. Y entonces fue al notario y puso de herederos
a las parejas de sus hijos, a la pareja, al hombre, pareja de su hija, y al varón, y al varón, a la mujer, pareja de su hijo. Los puso de herederos y dejó fuera a sus hijos. Y resulta de que y que pone de albacea a la vecina. Imagínense cuando la señora muere y ellos encuentran el testamento, resultó que, y para colmo, las parejas de los hijos ya los habían dejado, ya se habían separado, ya no estaban con ellos, pero sí seguían, de vez en cuando vinieron a ver a la maestra, pero ella, de coraje por la conducta o proceder de su hija y de su hijo, primero el abandono y luego la violencia de dejarla encerrada para no, sí, para no pedir favores, pues provoca que ella otorgue un testamento que no era el correcto, porque en ley le correspondía a sus hijos, ¿no? Pero otorga un testamento que no era el adecuado. Entonces, al momento de hacerse este testamento, deja, ahora sí que a extraños, porque ya ni concubinos ni pareja eran de sus hijos, entonces los deja de herederos. Imagínense ustedes, yo creo que tenía falta de capacidad, yo pienso que la señora tenía coraje en contra de sus hijos y ha de haber dicho, pues le dejo a las parejas de sus hijos como que en reproche, y ya ellos les dejó. Entonces, si estas personas pudieron hacer valer la nulidad de ese testamento, ¿qué tendrían que invocar para que prosperara su nulidad de testamento? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre? Ella no tenía demencia senil. No, estaba con demencia senil, no. Lo que sí, lo que está tomando medicina psiquiátrica porque estaba en una depresión muy fuerte. O sea, la persona que había trabajado por años, que era ella, que había procurado el bienestar de los hijos, estaba prácticamente prisionada e enclaustrada en una casa que no la dejaban salir. Entonces ella cayó en una depresión muy fuerte, pero que tenía sentido. Ella tenía capacidad para poder discernir y tenía mucho dolor respecto de la conducta o proceder de los hijos. Es que la nulidad del testamento, los hijos, pues ni siquiera podrían alegar la demencia. Y la violencia la ejercían ellos hacia la señora. Ajá. Pero obviamente, al morir la señora, pues ellos no iban a decir, éramos nosotros eso lo dijo, me lo consultó la que era albacea, dice, ¿y ahora qué hago? Dice, ni siquiera sé dónde están las parejas de los hijos. Dice, yo soy la albacea, a mí me nombró como albacea, pero yo no sé ni siquiera dónde están los herederos. No sé, dice, ¿qué hago? Le dije, pues va a tener que hacer una investigación o búsqueda. Le dije, para que vengan a deducir sus derechos, le dije, pues si no yo, bueno, la solución que yo le di en esos momentos era, le dije, pues si no va a tener que demandar que no están identificados, porque incluso no les puso los nombres porque ella no conocía muy bien sus apellidos, nada más le puso el nombre y un apellido. Le dije, pues es que la institución del heredero no está identificada. Pero no puso porque, que eran los esposos de... No puso que eran, ahí también estaba
Entonces ahí estaba ese, porque no dijo que eran las parejas de sus hijos, sino nada más le puso así por decir algo, Nancy Ortiz y Jaime Velázquez, ¿no? Así, que era su voluntad dejarles a ellos sus bienes. No Pues puso, sí, no entonces, puso quiénes son mi yerno y mi nuera, en todo caso, no puso. Y yo le tampoco puso dije a eso. la no, y yo le dije a la señora, le dije, y bueno, y usted, ¿por qué? Dices que yo soy la albacea. Si yo la llevé con el notario, dice, y a mí me nombró como albacea de su testamento. Dije, ay, en la torre. O Le sea, dije, ni pues usted siquiera haga una búsqueda. los yernos tampoco, ¿Mande? los yernos tampoco la llevaron con el notario. No, 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 no. Ellos, es más, los herederos ni sabían que eran herederos. Ujú. Según la mujer que me consultó a mí, me dijo que ni siquiera sabían los yernos, sabían que habían sido nombrados herederos, que porque que habían sido buenas gentes con ella cuando estaban viviendo ahí, y que la señora, como no tenía más y no quería dejarle a sus hijos, que dijo, ah, pues entonces le dejo a mi yerno y a mi nuera, y que a ellos les dejó, pensando en que seguían con los hijos y pensando que esa casa al final de Iba a cuentas quedar con pasaría a ellos. sus nietos. Sí, y pasaría a sus nietos. Entonces, ese documento público se encuentra afectado de nulidad. Pues yo digo que no, pero yo si en todo caso que quisiera luchar para recuperar ese bien, me iría por que se Identidad. declarara nulo porque no está identificada la figura del heredero, Ujú. porque no tienes ni domicilio, no tienes ni nombre, y pues va a haber muchos homónimos y van a salir muchas personas que se van a llamar así, como no tenía ni el segundo apellido, y bueno, hizo mal el autor el notario, ¿no? En al aceptarle Ujú. un testamento así. Bueno, porque le Mande, pagaron. maestro. Ajá, Sería la nulidad del testamento por falta de identidad de los herederos. de los herederos, que no está identificado el heredero. Y así sería la nulidad. Sí sería la nulidad. Definitivamente sí. Si yo quisiera ganar ese pleito, yo me iría por la nulidad, por falta no está identificada Pero la ya después, institución del ¿cómo heredero. ¿aparecieron los hijos o tampoco hubo? Ya no supe, ya no me vino a ver la persona, ya no supe porque yo le dije que hiciera búsqueda y que iniciara el procedimiento y que hiciera búsqueda INE, ISSSTE, IMSS. Le dije, busque, pues dígale que desconoce dónde está y que está en cumplimiento, y en todo caso hable con los hijos y se tiene que demandar la nulidad, demanda la nulidad, ya ven que se queda en stand-by el sucesorio. Le dije, demanda la nulidad, y ya que el testamento sea nulo, pues ya habrá la sucesión legítima y ya entrarían los hijos. Y dice Pero que sí los hijos estaban estaban bien. ubicados, ¿Mande? sí estaban ubicados los herederos, no, los hijos No, no, tampoco. los hijos sí ¿No? sabían, sí sabía la muchacha dónde vivían los hijos, pero en los herederos, que eran las parejas de los hijos, Sí, esos sí, no, sí. las que fueron No, pero parejas de los hijos, para demandar la nulidad tendrían que ser los hijos, ¿no? ajá, sí, los Son los hijos también interesados. estaban Y los ahí. que tienen Ellos interés, tienen, ellos tenían la legitimación, o sea, los el hijos interés tenían la jurídico para legitimación demandar la nulidad ajá, y el interés jurídico para demandar la nulidad. para demandar la nulidad. Ujú. Pero ya no supo ser más. Ahora, Era interesante. estaba muy interesante esa acción. A ver, ahora maestro, vamos a poner el planteamiento. Bueno, maestro y Esther, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo
un documento público. Tengo un documento público de los previstos por la fracción ocho del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles. Dice la fracción 8 del 327, las actuaciones judiciales de toda especie. Tengo un documento público de los que prevé el artículo 327, consistente en una sentencia dictada en Jurisbol reconocimiento de concubinato. Tengo ese documento. Es un documento público que tiene valor probatorio conforme al 327 fracción octava. Y es una sentencia que dice que se reconoce la relación de concubinos que existió entre fulanita de tal y fulanito de tal por X tiempo, ¿no? Para los efectos administrativos que proceden. Después la señora se da cuenta de que ya fue hecha la denuncia del intestado y que ya se declararon herederos. Y tristemente, ella no fue declarada heredera de esa sucesión. Entonces viene a la consulta de gabinete y dice, yo quiero mediencia. Se puede pelear su herencia con su sentencia de jurisdicción voluntaria. Dice Esther que sí. Sí, ¿por qué? Y dice el maestro Adolfo que no, ¿por qué? No, sí. Ah, hoy ¿Qué la dice? polémica, ¿no? ¿Qué Usted dice usted, que no- maestro? Que sí, también. ¿Que sí? Pero si quiere Dice metemos Esther que polémica, sí. le digo que no. Si es para la No, polémica, digo que no. y yo digo que no. Ok, y hay Marta polémica. Hernández dice que no. Yo no lo aceptaría para pedirle herencia. Ok. Y es un documento público que conforme a la tasa tiene valor probatorio pleno. No está a discusión. ¿Tendría que pedir la nulidad de la jurisbol? Sí, pues sí, para que pierda el valor probatorio el documento público. Ahora también vendría siendo la calificación de que si en ese concubinato Bueno, hubo hijos también, ¿no? pero Para que- no hubo hijos. No hubo ok. hijos. Pero si yo pido la nulidad de esa jurisbol, ¿qué le voy a calificar de, o sea, qué elementos de contradicción o de nulidad voy a hacer valer para que prospere? ¿Cómo la tumbo? ¿O por qué la tumbo? ¿Qué Eh, argumento? Fue una autoridad judicial. Exhibí bastantes documentos, exhibí prueba testimonial, exhibí constancia de inexistencia de matrimonio, exhibí documentos con los que acredité que teníamos un solo domicilio y la autoridad estuvo de acuerdo a su criterio, a su leal saber y entender, con una valoración de pruebas 402, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, dijo queda acreditada la existencia de ese concubinato.
Ahora, ¿qué le voy a alegar? Ahora, del ¿Cómo otro la lado, estuvo casado y tuvo hijos. No, 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 no. Nada más fueron Nunca dos. tuvieron, las dos personas vivieron siempre solteras. No hubo hijos. Herederos. Ujú. Ella vivió siempre con el Señor. ¿Y Y quiénes fueron declarados herederos? los hermanos del Señor. Ah, ok. El Señor tiene muchos hermanos, 5 hermanos o 6, y fueron declarados herederos, los hermanitos Ellos del tramitaron la Señor. sucesión intestamentaria. Ellos tramitaron la sucesión intestamentaria y fueron Y declarados herederos y dejaron afuera a la concubina porque no les caía bien, porque la mujer no les caía bien y la dejaron fuera. bueno, Ella mientras ellos aclaraban su sucesión intestamentaria, mientras ellos declaraban herederos, ella demandó el reconocimiento del concubinato ante el órgano jurisdiccional. Tiene sentencia emitida por un juzgado de proceso oral de la Ciudad de México. Pero su pareja del concubinato ya había fallecido. Su pareja del concubinato ya falleció. Ella está sola. Ella está sola, pero como nunca la quiso la familia del Señor, pues Pero no. ella acude en forma unilateral a demandar el reconocimiento del concubinato. Ella demandó en jurisdicción voluntaria el reconocimiento del concubinato. Ok. tal vez lo que podían alegar los herederos es que no fueron llamados a juicio para que ellos se pudieran oponer a las diligencias. Entonces ya no sería una jurisdicción voluntaria. Ándele. Usted sí me sabe. Yo para poder demandar la nulidad de esa jurisdicción voluntaria, tendría que demandar que se llevó a cabo sin haber sido llamada la sucesión del concubino. Porque él ya se murió, él cumplió con morirse, pero ella tiene derecho, la concubina que vivió con él los últimos años, tiene derecho a 2/3 de la herencia, a Sí, 3/3 de la herencia. o sea que no tenía que haber acreditado el reconocimiento de concubinato mediante una jurisdicción voluntaria, sino un juicio ordinario donde ya hay una controversia. Y llamar a juicio, no sé si como demandados o simplemente llamar a juicio a la sucesión del concubino. A ver, no le entendí. ¿Cómo dijo Sí, usted? llamar a juicio, en ese juicio ordinario, llamarlos en calidad de qué a la sucesión, en calidad de demandados o simplemente como interesados. No, a la albacea de la sucesión, ¿no? A la albacea. Sí, voy a demandar a la albacea de la sucesión. Voy a Ok. demandar. Ya me solté. Bueno, es un caso que me llegó. Ok. Se tiene que demandar a la sucesión, pero aquí el problema está en que a pesar de ser un documento público, para efectos de contender, es insuficiente, porque efectivamente no se llamó a la sucesión del señor, del otro concubino. Sí, fue un Entonces, documento unilateral, ¿no? es un documento unilateral. Fíjense cómo está recubierto el valor probatorio. A primera vista, dices, tiene valor probatorio pleno. Un documento público, 327 fracción octava. Sí, pero no se obtuvo en contienda.
se obtuvo por una solicitud. Yo, persona física, demando del órgano jurisdiccional que me reconozca un derecho. Y eso se llama es a través de la jurisdicción voluntaria. Yo te pido, órgano jurisdiccional, que me declares heredero, no hay contienda, soy hijo, Presenta pruebas y declaran que me concubina declares concubina, y aporta soy tu pruebas. concubina, te aporto las pruebas y tu órgano jurisdiccional dijiste que eran suficientes y yo fui declarada concubina. Ujú. Y hay Entonces, una sentencia que es concluye una declaración, pero es una solicitud de una sola de las partes. sí. Y la sentencia causó ejecutor y todo del concubinato. Todo está bien, el Pues concubinato. sí, así como se plantea, ¿no? Pero Eh, ahora, la el pregunta es, alguacil tiene que la demandar pregunta es, el albacea tendría que demandar la nulidad del documento. si yo quiero al probatorio a esa jurisdicción voluntaria, entonces tengo que demandar la nulidad Y ya sería a través del albacea. de la jurisdicción voluntaria, ¿no? Se está Cierto, congelando. el albacea tendría que demandar. Dígame, Ah, bueno, congelando el sonido y la imagen. Ya se congeló. Sí, sí, sí. pero yo los veo bien y los escucho bien. Ya, perfecto, seguimos así. ¿Me ven ustedes? ¿No me ven bien? Congelada. ¿Congelada? Congelada, pero ya la escuchamos bien. ¿Sí? Sí, ahora sí ya. Estoy Perfecto. congelada o ya Ya, me ya está muevo. bien. Sí, sí, ya, ya. Así es, entonces, aunque haya causado ejecutoria, el albacea tiene el derecho de demandar la nulidad para salvaguardar los intereses de la sucesión intestamentaria y que la señora no tenga derecho a la herencia de cuyos. Ahora, usted, maestro, o usted, Esther, ¿cómo le harían si tuvieran el caso en sus manos? ¿Cómo le harían para, si tuvieran la jurisdicción voluntaria? ¿Con esa pedirían ustedes la herencia? ¿Harían la petición de herencia o demandarían el juicio ordinario? ¿Demandarían el reconocimiento de concubinato a través de juicio contencioso? Pero ya hay el voluntario. Ya hay ya está aprobada ya tengo ahí está la sentencia de jurisdicción voluntaria. Ok. ¿Ustedes qué harían? Pues se Ustedes demandaría, ya ahorita, se demandaría la ustedes contienda, ahorita, pero contra el albacea de la sucesión, en base a este documento público que hay, yo demandaría la sucesión intestamentaria para que me reconozcan, ¿sí? Ya en la vía ordinaria. pero ustedes ahorita ya me dieron la solución. Yo estaba en la encrucijada, pero ustedes ahorita ya me dieron la solución. Ok. Miren, Usted mismo, o yo la saqué, yo la saqué dentro de lo que les comento. Ahorita sí, solito caí, porque miren, si yo demando el juicio autónomo, el reconocimiento del concubinato, entonces yo misma
le estoy restando el valor probatorio a mi jurisdicción voluntaria, ¿no? Entonces, si yo me voy a la acción de petición de herencia, que ellos me demanden la nulidad de mi jurisdicción voluntaria. ¿Cierto o no? Sí, O sea, yo no les voy a hacer el trabajo, que para mí sería benéfico porque voy por el camino correcto, pero no les voy a hacer el trabajo. pero no Yo se voy a adelantaría lanzar, usted, no se no, me adelantaría usted adelanto, a demandar por la vía no, ordinaria. por eso, si yo demando en la vía ordinaria el concubinato, en Pero la en vía base, contenciosa, yo me adelanto y yo sola le resto valor probatorio a mi jurisdicción voluntaria. Sí. Entonces, lo que puedo hacer es demandar la nulidad del testamento con mi jurisdicción voluntaria y que ellos me la anulen en contencioso. Y si se la anulan, ¿usted tendría que tramitar el juicio ordinario? Y si me la anulan, entonces yo tramito mi juicio ordinario de reconocimiento de concubinato y y ya. Pero si no me la anulan, pues ya la hice. ahora, licenciada, al revés. Usted con la prueba documental de la jurisdicción voluntaria demanda en la vía de la controversia a la sucesión testamentaria por el reconocimiento del concubinato, a la albacea de la sucesión, o sea, al revés. O sea, nos vamos, como prueba fundamental del concubinato ofrezco la jurisdicción voluntaria y presento la contienda en contra de la sucesión y demando a la albacea el reconocimiento de ese concubinato que en forma unilateral yo hice. Y esa es la prueba para demandarle a la albacea en la vía de la controversia. Eso es lo correcto. Eso es la correcto. Nada más que a mí ahorita me latió. Eso es lo Al revés, correcto, maestro. Tendría que demandar primero el ordinario, el reconocimiento, y después demando la nulidad y después ya demando la petición de herencia. Y así nadie me mata nada. O sea, iría yo lo voy diciendo. ajá, iré yo volando solita. Nada más que me saltó ahorita la idea, la duda. Dije, si yo digo que no son suficientes, pues yo misma le estoy restando el valor probatorio a mi jurisdicción voluntaria, Ok, ¿no? fue de manera unilateral, correcto, pero se puede perfeccionar el documento por la controversia, ¿no? Y demandar a la En albacea. contienda, Sí, en contienda y judicial, ya en usted contienda judicial perfecciona, puedo yo, y usted ya perfecciona ajá, el documento y ya tiene el ajá, carácter de cosa juzgada en cuanto al ordinario, y ya tiene mayor valor probatorios concubinato porque usted demandó a la albacea. ajá. En base a la prueba fundamental aquí es ¿cómo se llama? La jurisdicción voluntaria. La Y jurisdicción voluntaria. y esa ya se prueba plena porque es un documento público. Ujú. Está interesante, ¿no? Pues sí, está muy Está interesante. interesante. Y ya vieron ustedes cómo, aunque sean documentos públicos, no siempre que deben de tener, que hacen prueba plena, no siempre son suficientes Ujú, para el ejercicio de otras acciones. ujú. Es a lo que voy. Sí, 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 Porque sí, sí. para Sí, mí una jurisbol, yo tengo una sentencia de jurisdicción voluntaria y para mí es una prueba plena. Para mí es una prueba plena. Sí, Esa, mi sí, sentencia de causa ejecutoria. claro, claro, ya causa ejecutoria. Es una prueba plena. Entonces, pero como no contendí, no me peleé
no, Sí, sí, la sí. otra parte no fue oída y vencida en juicio, pues es una declaración unilateral, una Claro, solicitud unilateral, nada pero más. se puede perfeccionar el documento. Ujú. Me gustó esa parte, maestro, que dice usted que se puede perfeccionar. Hacemos un buen equipo Este, los tres. se puede perfeccionar. Deberíamos de poner un despacho. Sí, hacemos un buen equipo. Así es. Y hay que poner un Ya, despacho, ¿no? ya lo estamos Para litigar los descubriendo. tres. Sí, acá en Yo Coajimalpa. me voy ¿Hasta allá? Bueno, a... No estoy crucificada. sí, sí, sí. Imagínese, Esther Coajimalpa, el maestro, Hasta ¿a donde dónde? sale, Allá por hasta donde da vuelta el aire. Villa Nicolás Romero. Y yo en Sí, Naucalpan, en medio. No, pues sí. sí. Buen equipo vamos a hacer los tres, cada quien en su rancho. Todo por Zoom. Todo Ándele. por... Yo me quiero convertir en la house del derecho, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. Office House del derecho. La Mr. House, ¿no? Ajá. O la Miss House, así como el Doctor House. Sí, Yo sí, quiero ser sí. la Mr. House. Ya voy a tener mi réplica. O deme réplica, deme réplica. No, pero dígame por qué así estoy yo ahorita, me sentí la house del derecho. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, ¿Cuál? no, pero qué padre. Pero es que miren, son ejercicios que efectivamente no son muy comunes y tenemos que jugar con esos documentos públicos. La valoración de pruebas es esa. En una situación cerrada, sin tanto estudio de profundidad, yo le diría, ya está la jurisdicción voluntaria, con eso es suficiente. ¿Para qué quiero más? Es un documento público, actuación judicial, 327, fracción octava. ¿Qué más quieres? Ya. Ah, no, espérate. Pero tú lo solicitaste solo del juzgado. ¿A qué horas me llamaste para poder contender? ¿Qué tal si no era cierto, si ni fue cierto? Pues tiene toda la razón. Entonces está en debate porque hay jurisprudencia que dice que efectivamente tú promuevas. Si no te demandan la nulidad, pues ya la hiciste. Pero si te demandan la nulidad, tienes que entrar a la nulidad y pelear, defender que sí existió ese concubinato, pero en contienda, en contienda. Ahora, vamos a la polémica. El albacea demanda la nulidad de esta jurisdicción voluntaria Ajá, y se hace la contienda. ajá. Ella puede reconvenir en la contienda el reconocimiento del concubinato con la jurisdicción voluntaria, reconvenir el mismo, la acción del reconocimiento por parte del albacea del concubinato en reconvención. Muy, O sea, muy buena el pregunta. albacea, el albacea demanda la nulidad del concubinato. Ok, está bien, es su acción. Ajá. Vámonos del otro lado. Y La yo defensa de la contesto, señora, así es, ajá, y reconviene se reconviene el ¿verdad? reconocimiento Contra la del albacea. concubinato. Y la acción, bueno, el elemento de prueba fundatorio es Sí, el concubinato, que todavía no ha sido declarado nulo. sí, sería Y dejar sin tiene prueba. efectos sería dejar sin efectos la jurisdicción voluntaria, bueno, declararla nula porque no fue No, 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 llamado, pero todavía, pero a la apenas, vez te apenas, ofrezco. apenas, ¿Apenas apenas qué? entramos en me demandan la nulidad. Ajá, Contesto los hechos de la nulidad y puedo reconvenir, ese es el motivo que estoy planteando ahorita. Yo puedo sí, demandarle a la albacea el reconocimiento del contrato en base al documento de la jurisdicción voluntaria, porque todavía no ha sido declarado nulo.
exacto. Pues sí, estaría muy bueno como O sea, ejercicio. jugando a lo que estamos comentando, ¿no? Estaría muy bueno. Ahora la cosa es si me admiten la reconvención. Yo creo Ese es que el, sí, pues es un creo que ordinario, sí. Pues que están en los dos en la vía ordinaria. pues sí. Nada más que me dijeron ahora mi maestro que me dijo mi maestro que que la nulidad que el ordinario civil reconocimiento del concubinato es en oralidad. Digo que yo no lo veo, no veo que esté no veo que esté programado dentro de los acuerdos, pero dice que sí se lleva ahí, que no se promueve en proceso escrito, que se ¿No? promueve en vía, que se promueve en juicio, ¿De De oralidad? en oralidad. juicio de oralidad. Ahora, todo Dice, esto este es juicio, dice a juicio especial familiar de oralidad. en materia familiar, Ujú. pero va a ser en el Bueno, DF o el Estado de México. bueno, eso lo dejamos para el siguiente curso. ¿Qué les parece? No es cierto, no es cierto. Un Perfecto. curso Muy un taller bien, de juicio oral familiar. un seminario de juicio oral familiar. Sí, me decía la maestra, pero necesito meterme mucho a los criterios porque ¿qué creen que no me convence? Hoy me peleé porque, bueno, no me peleé, sino que me dio coraje porque ofrezco manifiesto que la señora, mi cliente, mi contraria trabaja y que no tiene al cuidado de los niños, trabaja de 1 a 10 de la noche todos los días y pues no tiene tiempo para los niños y me dicen que qué tiene que ver con los hechos. Le dije, por la situación de descuido en que están los menores, por la actividad de la mamá. Es que aunque la mamá trabaja, no tiene nada que ver. Bueno, háganme favor. O sea, están bien, pero no sé. Yo puedo decir en curso una cosa, pero si a la mera hora En la práctica, van a, van a darle otra cosa, Pero me es que van a también depende del tirar. criterio de cada juzgador. Ujú. no, y es que la vida de litigio siempre es así. Para encontrar un juez que todos nos acuerde y todos nos es muy difícil. Es muy difícil. Y Sí, la lucha de nosotros sí es argumentar bien las cosas. Y sí, por eso son estos cursos. muy bien. Entonces, vamos a ver, entonces ya queda claro que todo documento público le asiste la presunción de legalidad hasta que no se demuestre lo contrario, pero no nada más hacerlo valer como objeción, sino que obtener una sentencia que declare que ese documento realmente es nulo, ¿sí? No basta con que diga yo, Objeto. viene mal sello, no corresponde, la fecha no era la concreta, la persona ya estaba interdita para ese momento. No, hay que tener en cuenta que la nulidad de un documento no es lo mismo que la objeción de ese documento. Son cosas muy diferentes. Hay que tener en cuenta eso y cuando quieramos desvirtuar o quitarle el valor probatorio a esos documentos, tenemos que llevarlo a juicio de contienda, a juicio que exista, que sean escuchadas ambas partes para restarle o quitarle la eficacia probatoria a ese documento público. Uh-huh. Juicio contencioso, donde existe el pleito. La controversia. Entonces, estos en cuanto a los documentos públicos. Ahora, quiero empezar a ver lo que es la presunción legal, la presunción humana
dentro de los documentos privados. Hablamos de que existe presunción legal ¿sí? Que son los documentos, vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide, que son los documentos que le asiste a los documentos públicos. Esa es la presunción legal a los documentos públicos. Pero también vamos a ver lo que es la presunción humana. Es la que invoca el juzgador para valorar en términos del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué dice el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles? Señala, me gusta leerlo porque me da, dice, los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgado, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En todo caso, el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. Mire, ahorita hay mucho, con tristeza digo, y no porque quiera ser exagerada ni porque sea egoísta o porque me encierre en un capítulo de mi vida. No. Pero lo que yo observo es que están haciendo sentencias con nula valoración de pruebas. Oralidad quiere procedimientos puros. Exactamente el hecho con esta prueba. Exactamente este hecho con esta prueba. Exactamente este otro hecho con esta prueba. Y párale de contar. Proceso escrito lo que hace es un vaciado de pruebas. ¿Sí? Que es igual a descripción de pruebas. Las describe. Es igual a descripción de pruebas. Es lo que hace las sentencias. Pero, ¿en qué momento las valora? Pero, ¿cómo se valoran? Hay 3 puntos fundamentales en la valoración que no quiero que pierdan de vista. Primero, tenemos que reconocer si es documento público no. Reconocer si es documento, base de acción, si es prueba, perdón, o
si es medio, digo, prueba oficiosa. Prueba oficiosa. O medio de convicción. Medio de convicción. Ujú. Vamos a saber de qué documento estamos hablando, ¿no? Segundo punto. Identificar que acredita o prueba que acredita ese documento o prueba. Ujú. Inciso C. Identificar la idoneidad o falta de idoneidad de la probanza. O sea, sí, acredita esto, pero ¿es idóneo para tu acción? Es falta de la probanza para acreditar la acción pretendida. Ven que son 3 pasos fundamentales. Primero, reconocer si es documento base de acción, si es un medio de prueba, si es un medio de prueba, o si es una prueba oficiosa. Una prueba oficiosa o medio de convicción. Ujú. Cuando son las pruebas oficiosas o medios de convicción, no tenemos que mezclarlas o nada más detallarlas así dentro de la valoración, porque generalmente se mandan, pero el juzgador hace énfasis en el punto o los puntos especiales que quiere que se descubran de la litis con esas pruebas. Hay un punto especial. Las oficiosas generalmente son para estado de salud emocional, física o idoneidad del medio en que se desenvuelve un niño. Entonces, van a preguntar si es víctima de violencia. Si ha sido, quién es el generador de esa violencia, en qué medio se desarrolla la violencia. O van a preguntar si cuáles son la estado emocional que vive el menor, o sea, cómo se encuentra, depresivo, ansioso, enojado, contento, bien, o sea, en muchas cosas que se pueden descubrir, pero va a ser un punto específico. Entonces, esos medios de prueba, evidentemente, nos los vamos a meter en cuando legitimamos. Generalmente, los documentos base de acción nos sirven para legitimar a las partes en el juicio. Todos los documentos base de acción nos sirven para legitimar a las partes en el juicio, porque son actas de matrimonio, actas de nacimiento, acta de defunción, acta de reconocimiento, acta de inscripción, constancia de inexistencia, constancia de inexistencia de matrimonio, etc. Para eso son las pruebas para eso son las pruebas de los documentos base de acción. Y o un contrato,
un contrato de arrendamiento, un contrato de, no sé, algún otro contrato que se haya celebrado, una constancia médica, etc. El medio de prueba, como les había dicho, es aquel que citamos e invocamos para acreditar nuestras pretensiones. Si yo quiero demandar, como les comenté, la pensión de 50 mil pesos, mínimo lo que tengo que demostrar, ya sé que tengo el derecho, pero no de 50,000 pesos. ¿Qué debo de hacer? Bueno, demuestro que mi contrario gana 150,000 pesos y por lo tanto yo nada más le estoy pidiendo 50,000 para sobrevivir. Entonces, eso lo tengo que demostrar señalando en dónde trabaja, cómo trabaja, digo, con quién trabaja, en dónde está, para que pueda yo acreditar que el señor tiene esa capacidad para darme los 150,000 pesos que estoy demandando. Pero tengo que yo demostrarle al juzgador que sí tiene esa capacidad. Entonces, si yo quiero que me paguen los daños y perjuicios, tengo que demostrar cuáles son esos daños y cuáles son esos perjuicios para que pueda yo pagar, para que pueda yo reclamar el pago de esos daños y a cuánto asciende. Entonces tengo que llegarme de las pruebas necesarias. Si yo tengo que demostrar que la persona es generador de violencia, porque he sufrido violencia, tanto de manera privada como de manera pública, a lo mejor ofrezco mis testigos, ofrezco el acta que levanté las carpetas de investigación iniciada con motivo de la violencia que he sufrido. A lo mejor exhibo, no sé, la última vez que fui a dar el MP, el certificado del médico legista, que dijo en qué condiciones o en qué circunstancias me encontró al momento de hacerme el examen. O sea, puedo exhibir eso para acreditar esas circunstancias. Entonces, como se dan cuenta, para la valoración, cuando se valora, se estudian las acciones, se estudian los elementos y dice uno, por ejemplo, vamos a desglosar rápido, los elementos del concubinato, ¿no? La existencia de la relación, por lo menos 5 años, si es que no hay hijos, que se hayan vivido como marido y mujer. Bueno, como esposos, más bien, no meterme en géneros. Bueno, entonces tengo que acreditar 5 años. Tengo que exhibir documentales que acrediten que durante esos 5 años estuvieron viviendo juntos, ¿sí? Del 2000 tal, de 2000 tal, de 2000 tal, de 2000 tal. Acrediten esas documentales, fotografías, testigos. Y dice uno, se valoran las documentales, las fotografías, se valoran los testigos, se valora esto, y sí todos coincidieron en que desde tal año a tal año estaban viviendo juntos. Coincidieron y ahí está. Entonces sí se puede acreditar que estuvieron viviendo juntos. Procrearon un hijo. Bueno, con el acta de nacimiento del hijo. Tuvieron un domicilio común. Pues exhibo la credencial del lector y exhibo el domicilio del señor y el domicilio de la otra persona y exhibo constancias donde venga pago de luz, pago de agua, pago de esto, en donde aparezca que sí estuvieron viviendo juntos. Entonces, eso es como se va a ir valorando las pruebas. Si yo no las ofrezco de esta manera y no ubico qué pretendo acreditar, pues evidentemente lo único que hacen es decir, se valoran en su conjunto, conforme al artículo 412 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, y el juzgador llega a la convicción de que no procede la acción. ¿Pero por qué? Porque no causaron convicción. ¿Pero por qué no te causaron convicción? Pues no causaron convicción. ¿Pero por qué? No, así soy del Estado de México, pues no me causaron convicción. ¿Pero por qué?
Porque este documento era de tal año, este otro documento no correspondía a las partes, este otro documento traía el nombre de otra persona, este otro documento dice que no tiene que es una copia simple sin valor oficial, este otro documento, y tienes que ir diciendo por qué ese documento sí, por qué ese documento no. Ujú. Entonces, tenemos que conocer nosotros cómo hacer las pruebas para el momento en que vemos cómo las valoraron, decir, no, hombre, espérate, si el documento tal decía tal cosa, tal cosa, todos los documentos iban encaminados a esto, y tú me dices que no probé, pues no valoraste, y ahí te voy en la apelación. Tú me estás argumentando que yo no acredité, es que no valoraste. No valoraste las pruebas y pues ahí te voy. Voy a apelar y voy a ganar porque no me valoraste mis documentos. Ujú. Es un poquito complicado, no les digo que sea fácil, sí es un poquito complicado, pero si ustedes se aprenden reconocer el tipo de documento, identificar qué se acredita con ese documento y identificar la idoneidad o la falta de idoneidad de la probanza para acreditar la acción pretendida, ya tenemos mucha ganancia. Fíjense que a veces decían, es que fulanito de tal es hijo de fulanito de tal, porque es que, mire, ese mismo nombre aparece en este atestado de defunción, en este atestado de nacimiento, en este atestado, espérate. Está sentado ese nombre, pero yo no puedo decir que este y este sean la misma persona, aunque estén los dos en documento público. ¿Con qué me acreditas que es la misma persona? Entonces, no, porque haya coincidencia de nombre, haya coincidencia de datos, no significa que evidentemente se trate de una misma persona. Entonces, yo no te puedo tener por acreditado que efectivamente se trate de la misma persona. Por eso nos piden las jurisdicciones de voluntarias, acreditación de identidad, nos piden la identidad de personas. ¿Por qué? Porque aunque varíen un apellido, varíen en un nombre, un MA, en un M, pues ya no nos tienen por acreditado. ¿Por qué? Porque exactamente se constriñe a que ciertas documentales acreditan nada más ese hecho, más no los documentos, más no los hechos que se conciernen alrededor de ese dato o que se contienen alrededor de ese dato. Entonces, o que tenga ese domicilio o que hubiera existido. Pero cuando de verdad se valora en profundidad, se puede aplicar la presunción humana. Cuando quieres en verdad ayudar o quieres juzgar o quieres aportar buenos elementos de prueba, se puede aplicar la presunción humana. Y esa sí te da pauta, dices, a ver, esta persona nació en 1949. Si dice que se casó en 1959, tenía 10 años. En 1969 tenía 20 años. Y si tuvo un hijo y a la persona que aparece como su hijo nació en el 60 y tantos, la persona era idónea para tener hijos en esa época. Por lo tanto, fácilmente puede ser su hijo. Y sobre eso, si encuentras otras documentales en las que aparece, como son las del Constancias de la Iglesia, que fulanito de tal era hijo de ella, pues dices, es su hijo. Y todavía ofrece los testigos que digan, es que siempre le llamaba hijo, le daba trato de hijo, estaba en su casa como hijo, era atendido como hijo, recibió trato de hijo. Y etc. Y te vas enlazando, como que vas bordeando o amarrando una prueba con otra y puedes aplicar la deducción, la presunción humana. Se presume, ¿qué es presumir en derecho? Es ir de unos hechos conocidos a un hecho desconocido. Eso es presumir. Decía mi esposo Gustavito, no presumir la esclava ni
ni presumir el traje Armani, no. Presunción es conjuntar una serie de actos conocidos que nos van a llevar a un acto desconocido. Yo presumo que esta persona estuvo viviendo ahí porque cuando se presentó a tal evento, hizo el apartado, presentó como domicilio tal. Cuando estuvo en tal lugar, en tal parte, también puso como domicilio tal. Cuando se hizo una solicitud para esto, puso este domicilio. En su credencial puso este domicilio. Y así va uno diciendo, dices, de todos estos actos desconocidos, llego a la conclusión de que fulano tenía como domicilio habitacional o principal asiento de sus negocios o como su domicilio legal el ubicado en tal parte. Lo deduje. Se volvió a pasmar. Y ya. Imagen. Ajá. ¿Mandé? Se había congelado la imagen. Ni le escuchábamos. ¿No me escucharon? Sí, Solo sí, lo sí. último. Lo último ya, ¿no? Bueno, yo se hablé como la loca ante la cámara sola. La loca Solo de un fueron pueblo. unos segundos. Mande. Estoy como la loca de un pueblo hablando sola. Nunca me imaginé que terminara yo así. Me pueden interdictar. Van a decir la mujer que hablaba sola frente a una cámara. Oh, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar la otra sesión. Vamos a seguir con esta forma de valoración y conociendo ya vamos a entrar a lo que es el robustecimiento, la manipulación y el robustecimiento de las pruebas, ¿no? Para que veamos con más a profundidad. ¿Va que va? Perfecto. Bueno, pues cerramos sesión con esto y por favor, si tienen dudas, yo quisiera que me las hicieran llegar las personas que vayan a ver este video. Yo quisiera que me las hicieran llegar a través de la maestra Laura para poderlas esclarecer en la siguiente sesión. Y los que están aquí presentes, pues igual, si tienen dudas, yo quisiera que me las hicieran, que me hicieran preguntas para poder responder y que quede un poco más completo el objetivo del curso. Quede desarrollado de manera más completa el objetivo del curso. Ajá, por favor. Ok. Sí, gracias. Se volvió a congelar la imagen. Sí, nuevamente. No lo escuchamos, Vic. Próximo jueves. ¿Va que va? Ok. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. Cuídense, cuídense. Bye, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias. Bien.